Bueno, lo que vamos a hacer es entrar entonces a nuestro curso y una vez adentro de nuestro curso nos vamos a ir a la parte de evaluaciones. En evaluaciones, entonces lo primero que, bueno, podemos establecer de un solo la actividad, el examen, pero realmente lo que nos interesa es hacer los bancos y posteriormente podemos hacer la, la, la tarea que sería el examen. Entonces vamos a administrar banco de preguntas para que nos aparezca nuestro banco de preguntas y aquí es donde vamos a poder tener la opción de agregar un nuevo banco de preguntas. Entonces, si usted se fija, puede ahí uno va estableciendo, como hemos trabajado por semana, entonces podemos poner el título de esa semana que trabajamos en esa semana eh, para cada banco de preguntas. Entonces en mi caso yo lo he nombrado por el número de la clase y pues por el tema. Entonces nos vamos a agregar banco de preguntas y ahí nos pide cuál es el nombre del banco. Por ejemplo, digamos, si usted lo quiere nombrar, por ejemplo, semana, ahorita estamos en la semana 15, por ejemplo, vamos a hacer las preguntas de la semana 14. O sea, el tema que vimos la semana pasada. Entonces ya una vez lo creamos, cuando pues creamos ahí solo le damos enter para que quede guardado. Ya podemos entrar entonces a la semana, al banco que creé. Lo voy a volver a hacer para que le aparezca. Me voy a agregar un banco de preguntas. Me pide ahí el nombre. Le pongo, por ejemplo, el nombre que usted quiera, pero de manera que usted se entienda qué clase de preguntas o qué temas se ven en ese banco. Por ejemplo, tema de la semana 13, por ejemplo, la semana en la que usted quiera trabajar. Entonces ya solo le damos enter, entramos ahí y aquí podemos seleccionar esto para que nos muestre toda la pregunta completa conforme la vayamos haciendo. Y aquí solo vamos entonces ya agregando las preguntas. Entonces, bueno, digamos que tenemos todas las preguntas. ¿Ok? De aquí solo me salgo porque automáticamente todo lo que vaya haciendo va quedando grabado. Ya todo eso está guardado. Entonces, por ejemplo, me voy a ir a un banco de preguntas para que vea cómo le quedaría. Por ejemplo, aquí yo puedo escoger cualquiera. Pero voy a escoger, por ejemplo, el de la semana 11, porque por cierto, bueno, en mi caso aquí fue donde yo me quedé del parcial 2. Aquí inicia para mí el parcial 3. Entonces, bueno, ahí por ejemplo, ahí están ya las preguntas. Ahí están. Si usted se fija, no me aparece la respuesta. Esto es lo que le digo de si yo marco este chequecito, este checkbox. Si yo lo marco, entonces ahí sí me va a aparecer la pregunta con las alternativas que le puse y cuál es la respuesta correcta, solo para verificar de que esté bien la pregunta con las alternativas de respuesta. Por eso prefiero verla así completa, por si me he equivocado en algo, pues aquí me podría dar cuenta y lo podría reparar, y así no les queda el error a los estudiantes a la hora de hacer el examen que los pueda confundir. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí tengo si usted se fijó, tengo como yo lo identifiqué, que fue la clase 11 y que de la clase 11 en esa semana el tema fue Introducción a Bacteriología. Se lo voy a mostrar para que se me ubique un poquito mejor. Por ejemplo, me voy a mi módulo y, por ejemplo, esta fue la semana 11. Bueno, la clase 11, semana 7, porque acuérdense que pues habíamos ya comenzado las clases cuando ya llevábamos 4 cuando entramos a la cuestión de la emergencia. Entonces, la semana 7 virtual y es introducción a la bacteriología. ¿Ok? Entonces, para mí es la clase virtual 11. Entonces, solo le estoy diciendo que usted sabe cómo ha identificado su semana, usted sabe cómo ha identificado sus temas, etcétera.
usted sabrá cómo identificar. Bueno, si me voy a la parte de las tareas, yo ya creé el examen. El examen está hasta aquí atrás, hasta aquí abajo, pero no se lo puedo mostrar porque tengo una definición, para que el video sea más corto, tengo una definición bien chiquita para poder grabar. Voy a entrar de otra manera. Aquí yo ya estoy en la parte del parcial. Ahí están las indicaciones, que es el examen parcial, 40%, indicaciones y demás. Ok, entonces, si yo me voy a la parte de editar este examen y me voy a la parte de preguntas, que está acá, entonces voy a poder ver esto. Ahí está, por ejemplo, que dice que de la clase 11 que yo tengo como introducción a bacteriología, que asimismo, así como nombré la clase, es un método que yo agarré, así como nombro la clase, así nombro el banco de preguntas, porque así yo sé claramente pues de qué tema es ese conjunto de preguntas. Por eso digo, usted busque la forma en la que usted se pueda entender de que cada banco que cree sea de un tema, o sea, de una semana, o sea, de una clase, pero que usted se entienda que de esas preguntas, qué contenido tienen. Entonces, por ejemplo, yo lo tengo por clase. Entonces, ahí está que de la clase 11 va a tomar 5 preguntas. Voy a hacer más grande para que pueda verlo. De la clase 11 tome 5 preguntas, cada pregunta va a valer 0.5. Que de la clase 12 tome 4 preguntas y vale 0.5. Y esto que usted ve aquí es precisamente el banco de preguntas, ¿ya? Ese que está ahí, de la clase 11. Me vuelvo para acá. Por ejemplo, de la clase 12. Y ahí están sus preguntas. Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, en algunos bancos tengo 8, en otros tengo 10 preguntas y esa es la función de un banco, que hay más preguntas, pero el sistema solo va a tomar unas cuantas al azar y así de esa manera pues se evita un poco que a todos los estudiantes les salgan las mismas preguntas. Esto es una pregunta que yo lo llamo como pregunta fija, que se refiere a que esta pregunta a todos los estudiantes les va a salir, porque esta pregunta está incrustada directamente en el examen, no está dentro de un banco de preguntas. Entonces esta pregunta a todos los estudiantes le va a salir. La hice así porque pues es una pregunta que tiene 10 respuestas dentro de ella misma. Entonces ellos van a tener que ir contestando. Entonces realmente esta para el examen funciona como una pregunta, pero realmente son 10 preguntas adentro de la misma. Por eso vale un punto y le aparecerá a todos los alumnos. Ahí está, por ejemplo, este es otro banco, es de la clase 13. Aquí tiene que escoger 3 preguntas del sistema, cada una con 0.5 y aquí está el banco de preguntas. Entonces, esa es la idea de que se vayan haciendo los bancos, de que uno puede hacer que el sistema eh, tome un número determinado de preguntas de cada tema con una ponderación específica y de esa manera usted puede equilibrar o balancear su examen con cuántas preguntas quiere de qué tema, porque considera usted que ese tema es más relevante para ser evaluado, y de qué temas pues usted considera que no, qué preguntas si quiere que le salga a todos los estudiantes en todos los exámenes, eh, y cuáles pues dejarían bancos de preguntas para que puedan ser al azar y de esa manera evitemos que los estudiantes se pasen las preguntas los unos a los otros, porque si no hacemos banco entonces todas las preguntas van a ser las mismas. Entonces los primeros estudiantes responden el examen y les pasan las preguntas a los demás y los demás pues ya contestan. Mientras que estar en banco, como por ejemplo en este, digamos, en este tengo 10 preguntas y de aquí solo escoge 5. Quiere decir que pues a unos les van a salir unas y a otros les van a salir otras de este mismo tema y así sucesivamente.